Hola chicos, ¿cómo están? Espero Hola que muy amigos. bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que puede ser como muy controversial porque las personas, muchas van a decir una cosa, muchas van a decir otra, pero les queremos aclarar desde nuestro punto de vista cómo son las cosas. Y pues vamos a estar hablando de la Santa Muerte. Nos preguntan si la Santa Muerte es vengativa y si castiga a los que son devotos de ella. Y para esto, ¿qué te parece si te cuento una pequeña historia que nos Sí, compartieron? Y de ahí ya y tú de nos ahí vas diciendo vamos cómo charlando y vamos. vamos platicando a ver qué hizo bien, qué hizo mal o cómo estuvo la cosa. Bueno, pues empieza la historia con esta persona que nos contacta, es un hombre, le vamos a poner Juanito. Y pues Juanito estaba enamorada de Juanita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Juanito le pide a la Santa Muerte que le acerque a una persona. O sea, él no pidió exactamente a Juanita, él solamente le dijo, oye Santa Muerte, yo quiero que por favor tú me ayudes a tener novia. ¿Ok? Tan. Pero ¿qué sucedió? Que Juanita se empezó a acercar a Juanito y entonces empezaron a convivir mucho tiempo juntos, ya estaban como muy felices porque aunque no era una relación como tal, pues pasaban mucho de su tiempo juntos, comían juntos, etcétera. Entonces, aquí una de las cosas que tengo que hacer notar es que Juanito, al pedirle a la Santa Muerte que le consiguiera novia, él le había prometido algo a la Santa Muerte, pero no se acuerda qué fue lo que prometió. Imagínate nada más, imagínense amigos, es como si a ustedes les llegara alguien y les dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. Me gusta tu moto, véndemela, te la voy a pagar en tanto. Tú le dices sí, cuando tú quedaste que no sé, en un año me ibas a pagar la moto. Te doy la moto, te llevas la moto, disfrutas la moto y a ti se te olvida que quedaste que en un año me ibas a pagar. Ya pasó año y Ya pasaron medio. año y medio, 2 años. Yo estaría molesto. O vamos a ponerlo al revés, que yo me lleve la moto y quedo contigo que en un año y a mí se me olvida pagártela. Obviamente tú vas a estar molesto porque vas a decir, él quedó en algo, él me prometió algo. Y si no cumple, pues obviamente yo voy a ir y le voy a quitar la moto, porque pues es mi moto y él no está cumpliendo con mis cosas. Lo mismo pasa con la Santa Muerte. Tú le estás prometiendo algo y estás quedando con ella en algo. Si no cumples, obviamente ya va a ir y te lo va a quitar, porque va a decir es mío y tú no me estás cumpliendo. Exacto, porque ¿qué fue lo que pasó? Continuamos con la historia. Él se olvidó de lo que había prometido, ¿ok? La santa, digamos que ya le cumplió y Juanita se acercó, empezaron, como les digo, no tal cual a ser novios, pero pues sí, a salir mucho, a convivir mucho, a estar juntos mucho tiempo, o sea, no estaba en la categoría de novios, pero digamos que sí ya lo era. ¿Y qué es lo que sucede después de un tiempo? Pues después de un tiempo, esta chica en vez como de acercarse más, empezó a alejarse de él. Y justo es lo que él dice, o sea, la Santa Muerte dice, ok, a ver, espera, o sea, yo ya te cumplí, yo ya te di el potencial de novia, ¿no? Yo ya te di esa persona que te va a llenar el puesto que tú me pedías, que era de novia, ¿ok? Pero ¿qué pasó? O sea, tú me prometiste algo, ¿dónde está eso que me prometiste? En este caso la comparativa sería, ¿dónde está el dinero de la moto que yo ya te di? Entonces, obviamente, esta chica empieza a alejarse y él ya digamos que en vez de recordar que le había prometido algo a la Santa Muerte, no confía ya en la Santa Muerte y ahora dice, pues me voy a buscar brujos. Y se buscó como 3, 4 brujos, o sea, para no hacerles también el cuento muy largo, se buscó como 3, 4 brujos. El primero de ellos le dijo que en 15 días iba a haber resultados cuando pues... Digo, sí vio resultados, pero vio totalmente lo contrario. O sea, la chica más se alejaba de él, o sea, ya no. Y es que una cosa muy importante, y esto es rápido, porque podemos dar toda una hora de los amarres, pero bueno, rápido. Un amarre, para empezar, no funciona de la manera en que él lo pidió, o sea, para que ella se acerque. Tendría que ser un retorno, es algo muy similar, pero no es igual. Y tienen que dar resultados dentro de 3 a 6 meses, si no es que a veces tarda hasta un año, entonces 15 días es imposible. Ahora, pueden ser dos cosas que le haya pasado a este hombre. Una, que el amarre hubiera estado mal hecho y que por eso ella se empezó a alejar. O dos, también puede ser algo normal cuando la persona no quiere estar con el otro. O sea, si Juanita no quería estar con Juanito, por eso el resultado de ese amarre fue lo opuesto, exacto.
Entonces tienen que tomar en cuenta ambas cosas porque no sabemos en realidad qué sucedió. O sea, si se lo hicieron mal y por eso el rechazo, o si definitivamente ya no quería estar con él y por eso es que y por eso el rechazo. Ahora, él no estuvo conforme ahí porque obviamente como vio que se alejaba todavía más esta persona, buscó otras personas que le hicieran más trabajos. Me parece que hasta la cuarta, ¿no? Vio resultados positivos en los que ella ya empezó a acercarse, empezó a contarle cosas, bla, bla, bla. Pero se sentían incómodos los dos, o sea, ya no se rompió ese encanto, digamos, ese encanto, que tenían inicialmente. Esa buena química se transformó en lo contrario. Entonces, a lo mejor el amarre los obliga a que tengan comunicación, pero ya no se sienten bien, ya no están cómodos uno con el otro. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? O sea, vamos a enfocarnos en la Santa Muerte, que era nuestro tema inicial en este video, ¿ok? Él le pidió a la Santa Muerte, no recuerda qué fue lo que le prometió, no le cumple, obviamente, porque pues se le olvidó siquiera que le había prometido algo. Después, no obstante que él fue el que falló, o sea, en el que yo no le di a la Santa Muerte lo que yo le prometí, todavía se pone a buscar a otras personas alternas que le ayuden con esta mujer. ¿Qué es lo que pasa? O sea, pónganse en perspectiva de la otra persona. Ya no consideren que la Santa Muerte es un santo, un ser maligno, el diablo, como ustedes le quieran llamar, sino pónganse como si fuera otra persona. ¿Qué harías tú? O sea, este hombre me prometió dinero por mi moto que no me dio. Todavía por si fuera poco, la utilizó un año, no me dio nada. Cuate y todavía se enoja y se va con otras personas para que lo defiendan y echarme broncas más a mí. Abogados, ¿no? O busca abogados para que me defiendan porque este hombre me quiere quitar la moto que ya es mía. A ver, nunca la pagaste, todavía vas y buscas otras personas, pues obviamente yo estaría muy enojado, ¿no? O sea, porque no me diste mi dinero, aparte vas y buscas otras personas. Entonces es lo mismo, o sea, ya no estás confiando en mi Santa Muerte, que yo inicialmente te puse a esa persona en tu camino para que fuera tu novia como bandeja tú lo solicitaste inicialmente. Tú no me cumpliste la parte del trato de pagarme o de darme aquello que me prometiste y por si fuera poco buscaste otras personas que te ayudaran a volverla a acercar a ti. Cuando yo misma te la pude volver a acercar, pero tú nunca cumpliste. Entonces, aquí es donde se los digo y se los pongo en perspectiva. ¿Realmente la Santa Muerte es vengativa? ¿O realmente fue justa? Porque si tú no me pagaste lo que yo te di, pues yo te lo puedo quitar. Sí, te lo tengo que quitar, es obvio. Exactamente. Entonces, no es que sea vengativa, no es que castigue a nadie, es simplemente ser justos. Si yo te di algo como la moto, suponiendo, y tú no me la pagaste, pues es justo que yo te la quite, porque nunca me la pagaste. Y aparte, por si fuera poco, ya me la traes toda usada, necesita cambio de piezas, necesita servicio, y todo eso lo tengo que asumir yo cuando nunca me pagaste nada. Entonces es lo mismo con la Santa. No es que sea castigadora, no es que sea vengativa, no es que no los quiera, no es que en algún punto se les vaya a voltear, porque también he escuchado esas expresiones. Sí, es que se me volteó. Tampoco es eso, sino simplemente tomen en cuenta que si ustedes le están pidiendo algo, entonces ustedes van a cumplir con aquello que ustedes le prometieron, ¿ok? Y también, aunque esto va para otro video, pero se los menciono rápido, recuerden que la Santa Muerte no nada más es pedir, 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 y no solo con la Santa Muerte, esto sí se los voy a aclarar, sino igual pasa con Dios, hasta con nosotros mismos, pongámoslo así. Tú querías que una persona diario llega y dame 10 pesos, dame 20 pesos, dame 50 pesos, dame, y ni gracias te dice. Nada más dame, pues tú vas a llegar un día donde dices, sácate, o sea, ya y te no vas a alejar de esa nada, persona, ¿no? Ya cuando lo veas venir va a ser yo me largo porque nada más viene a pedir. Exacto. Lo mismo los dioses, lo mismo las deidades, lo mismo los santos, quien tú quieras. Por eso se los aclaro que no solo es con la Santa Muerte, pero es que muchas veces ustedes me dicen, es que yo le pido y le pido y le pido. Bueno, sí, tú le pides y le pides y le pides, pero ¿qué le prometes? O sea, ¿tú qué vas a hacer a cambio de lo que tú estás pidiendo? Si yo estoy pidiendo, oye, yo quiero ganarme la lotería, porque muchos a lo mejor piden esas cosas, ya me lo han dicho, así es que créanme, no es algo que se me venga a la mente loco, sino que sí se lo piden. Ok, está bien, ya, tú te ganas la lotería, pero si te ganas la lotería, ¿qué le prometes? Porque hay quienes me dicen, no, es que yo ya le prometí rezarle diario si me gano la lotería. No, mi ciela, o sea, él te está dando, la Santa Muerte te está dando algo físico, que es dinero, ¿ok? Porque ganarte la lotería es bienes materiales, ya sea casas, dinero en efectivo, etcétera. ¿Qué le vas a dar tú? No le puedes dar rezos ni algo intangible cuando te está dando algo tangible. Así es que
pónganlo en proporción, por favor, porque ustedes nada más piden y, ay, te doy una velita. A cambio de la lotería, o sea, del premio mayor de la lotería, donde te vas a poder comprar lo que quieras materialmente, ¿le vas a dar una velita? ¿Tú crees que va a decir que sí? Pues obviamente no, y por eso te la pasas 10 Sí. años pidiéndole. Es como si te dijeran a ti, te cambio tu carro por una velita, ¿qué les vas a decir? O por 5 pesos, ¿no? 5 pesos mexicanos, porque sé que nos ven de otros lados, ¿no? Que es equivalente como ni a $1, como a 50 centavos de dólar. Ustedes dirían que sí, cambian su coche, su moto, su celular incluso, porque ya ni el celular cuesta eso. ¿Cambiarías tu ¿Por una celular manzana? por eso? Pues no, ¿Lo ¿verdad? cambiarías por un dulce? Pónganlo en Lo mismo, proporción. o sea, es que es lo mismo, o sea, ellos se saben, ellos sienten, ellos fueron personas en algún momento, en alguna historia, fueron un ente, un ser humano, o de otro planeta tal vez, pero ellos, o sea, es lo mismo, tienen necesidades igual que nosotros y quieren sentirse escuchados igual que nosotros, no nada más ellos están para que ellos te escuchen a ti, ellos también necesitan que que tú los escuches a ellos, que sepan sus necesidades, que sepan que quieren algo, también ellos quieren algo. Entonces, veámoslo desde esa perspectiva, veámoslo en ese punto y creo que así podremos llevarnos muy bien con esas entidades. Podremos hacer buen trabajo juntos y podemos trabajar juntos como colaboradores. Exactamente, pero pues no, o sea, pongan todas las cosas en proporción, eso siempre se los digo, porque si no, así se la van a llevar toda su vida, pidiendo, y van a decir, es que no me cumple. No, pues mija, yo tampoco te cumpliría, o sea, no te va a cambiar mi teléfono por una manzana, ni por una velita, ni por un rezo, perdón, pero no, dame algo que más o menos equivalga a lo que yo te estoy dando. Si yo te voy a dar el que te ganes la lotería, pues mínimo constrúyeme una capilla en algún lado, ¿no? O sea, tipo, ¿no? Porque ya sabemos que no es lo mismo, pero bueno, alguna casita donde esté mi imagen adentro y donde ahí tengas mi ofrenda. Ah, eso me suena mejor, entonces te lo cumplo. Pero si me dices una velita, una botella cuando es como fuera de proporción totalmente, pues no, la verdad es que no voy a hacer ese cambio, ¿ok? Entonces piénsenlo de esa manera. Y también cambien esa perspectiva porque, o sea, no es vengativa, pero también, o sea, si les ponemos este ejemplo es para que se den cuenta de cómo funciona realmente esto de pedir y dar, ¿ok? Pues bueno, si tienen experiencias que nos quieran contar, siempre nos la pueden mandar al correo. Mándenos, sí. O también, tenemos una sección en donde los escuchamos, no es en vivo, sí lo grabamos porque ya saben que la señal de internet no es muy buena. Entonces, podemos grabarlo anteriormente, hacer cortes si es necesario y ya después subir el video. Pero véanla, es una sección en donde ustedes nos cuentan como sus historias paranormales, ¿vale? Y platicamos sobre eso. Gracias. Nos vemos.